Amén, hermano. Puede sentarse en esta mañana. Y yo quiero platicar con usted, y ahorita vamos a por lo menos a escuchar, ¿verdad? La parte del video, pero quiero hablar con usted sobre la epigenética en la Biblia. Quizá el término para algunos es comprensible, para otros no. Algunos tal vez lo han escuchado, algunos tal vez tuvieron a bien ir y buscar, ¿verdad?, acerca de ello, y escucharon también a algún ministro del Señor, y yo no vengo a querer, como se dice por ahí, carburar con nada, ¿verdad? Sino que lo único que quiero es darle a entender que esto nos va a demandar a nosotros y nos pone en una posición mejor. Porque a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué es que tenemos que venir o debemos, no tenemos, ¿verdad?, sino por qué es que debemos de reunirnos en la iglesia? ¿Por qué es que debemos de buscar la palabra? ¿Por qué es que debemos de buscarlo en oración? Y todas esas cosas, hermano, muchas veces se pregunta uno, ¿por qué es que tanta convocación durante tanto tiempo? No les basta estar solamente el domingo en la iglesia, sino que quieren estar lunes, quieren estar martes, quieren estar miércoles, jueves, viernes, quieren estar 365 días del año ahí. Y entonces hoy va a entender usted, tal vez si había pasado en su cabeza, en su pensamiento eso, yo anhelo que usted entienda el porqué de todo esto, ¿verdad? Que no es un capricho del pastor ni de los ministros, no. Es una invitación de Cristo para que nosotros, hermano, podamos evolucionar, porque nos han llamado a ser hijos de Dios. Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, eso lo dice la palabra. Y si no es de esta tierra, entonces la pregunta es, ¿de dónde es? ¿Verdad? Yo creo que debe de ser de los cielos, porque hay quienes tienen ciudadanía en el infierno, aunque usted no lo crea. La Biblia dice, y el Señor mismo lo dijo, de todos los que me diste ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que ya venía perdido. Entonces nosotros, hermano, evolucionamos para poder estar dentro de la casa, porque la Biblia dice en el Salmo 23, y a la casa del Padre volveremos y ahí estaremos por largo tiempo, y el bien y la misericordia nos van a seguir todo el tiempo, toda la eternidad. Entonces, para aquel que de repente se le hace aburrido el estar buscando del Señor, llegando a las cosas de Dios, yo espero que se le quite ese aburrimiento y ya no se aburra, ¿verdad? Es decir, que no se aburra, pues, ¿verdad? Que no sea aburrido con eso. Perdón, ¿verdad? A veces malinterpretan la forma en que yo hablo. Pero yo creo que nosotros necesitamos, mire, si ahora, me gustaría que todos los días de nuestra vida estuviéramos aquí para enseñar. Yo creo que con más firmeza lo puedo decir ahora. A mí sí me gustaría que tuviéramos cultos todos los días. De veras, se lo digo con todo mi corazón. Me gustaría que tuviéramos culto todos los días. Alguien podría decir, ¿será, pastor? Sí. Yo sí. Para mí sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendí esto dije, oh Señor Jesús, de veras, muchos desperdician su tiempo y su vida al no entender esto. Entonces, solamente le voy a poner aquí el título y tal vez si nos preparamos yo le voy a pedir, vamos a escuchar, porque realmente el video, si usted quiere buscarlo, lo puede buscar, está en el YouTube, y hay varios otros videos, por supuesto, que usted los puede ver, pero me parece que ese es uno de los más amplios, de los más explicativos. Se llama la epigenética, un nuevo, ¿qué se llama? No, si me lo puedes buscar ahí, solo se lo voy a poner aquí, nada más. La nueva revolución biológica. Lo voy a poner así porque es una composición de dos palabras, ¿verdad? Que es epi, la palabra epi,
significa más allá, sobre, y todo lo que implica que es aún más, ¿verdad? Etcétera. Lo voy a poner aquí, así. Para quien quiera buscarlo en el Strong, la palabra es en el griego 1909, que es superimposición, es decir, que está puesto sobre, ¿verdad? De tiempo, de lugar, de orden, como una relación de distribución, es igualmente sobre, encima, etcétera, de descanso. Es sobre, de dirección también, de hacia, de espacio, de tiempo, etcétera. Ok, entonces todo es una superposición o superimposición, va más allá, esa es la palabra epi. Y genética obviamente viene de lo que son los genes, ¿verdad? Los genes o los inicios. La palabra, el Génesis es el principio o los inicios, ¿verdad? Entonces, la epigenética, obviamente la genética es la ciencia que estudia, ¿verdad? Todo el mapa interior de nuestra vida. Tal vez no tengo quizá, las palabras correctas para decírselo, ¿verdad? Que no soy científico, pero en pocas palabras, o en palabras que podemos entender, ellos lo que hacen es un estudio de toda la Biblia. Incluso ahorita que usted escuche el audio, usted va a oír que alguien menciona ahí y dice que es la Biblia. La Biblia es el compendio de libros, ¿verdad? Es un compendio de libros. Entonces es toda la información que dentro de usted y de mí y de cualquier ser humano existe, lo que es solamente la genética, ¿verdad? Usted sabe que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 que ponen nuestros papás, 23 que ponen nuestras mamás, y que todos, cada uno de esos genes, hermano, tienen una descripción de lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a ser en nuestro físico, en nuestro carácter, en todo, ¿verdad? Entonces, la ciencia hasta ahí había avanzado. Es decir, era solamente en el principio, y ahorita lo va a escuchar usted, solo para adelantarle un poquito, el hecho de que cuando se juntaba papá y mamá, después usted venía con sus 46 cromosomas y listo. Si alguno de ellos venía dañado, podía usted tener algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Como por ejemplo el Alzheimer, el síndrome de Down, y ahí hablan de otros términos, ¿verdad? Que se pueden dar. Incluso, digamos, hay ciertas situaciones hereditarias que no parecieran, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que alguien puede ser heredado en cuanto a los vicios, ¿verdad? Que sus padres tienen. Entonces, ya ahí vamos a ver, ya vamos a empezar a desarrollar y cómo la palabra nos deja ver eso a nosotros, ¿verdad? Acerca de la epigenética. Así que, ténganos paciencita. Yo sé que usted hubiera querido ver ahí porque lo audiovisual es mucho mejor, pero trate de escucharlo, trate de ponerle atención y yo voy a tratar de graficárselo de alguna manera un poquito con respecto a lo que va usted a escuchar. Entonces vamos a oír de 20 minutos aproximadamente, 20 o 22 minutos aproximadamente de la exposición del audio, y luego después de eso lo vamos a parar ahí, ¿verdad? Porque ya voy a entrar yo en el desarrollo de lo que la Biblia nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos Santa Cena. Y entonces usted se va a dar cuenta de la importancia, dije mal, de la superimportancia que tiene la Santa Cena, ¿verdad? Es más, diría yo ahí sí que como dice el apóstol Sergio, ¿verdad? De la hiper mega importancia de la Santa Cena, ¿verdad? Amén. Así que entonces, póngale atención, solo le pido una cosa. Sí, me hace un gran favor. No se duerme. Va. Entonces, no se va a dormir. Póngale atención, escuche con atención, porque pues si no hay video, va a tener que poner una doble atención. Amén.
Lo hicimos a propósito. No, no es cierto. Es para que usted lo escuche. Amén. Y la próxima vez ya nos vamos a preparar bien y se lo paso ya en video y todo el asunto. Así que óigalo, por favor. Adelante, Richard. Estamos a punto de descubrir un mundo oculto. Un mundo que conecta las generaciones del pasado y del futuro de una forma que nunca imaginamos posible. Eso significa que una contaminación medioambiental sufrida por tu abuela podría causarte una enfermedad, aunque tú no hubieses estado expuesto a esa toxina, y se la vas a transmitir a tus bisnietos. Estos extraordinarios descubrimientos tienen la capacidad de afectar a todos los aspectos de nuestra vida. No son solo los genes, sino también el entorno en los primeros años de vida de nuestros ancestros. No es tanto que eres lo que comes, sino que eres lo que ha comido tu madre y puede que también lo que haya comido tu abuela. Y teniendo en cuenta nuestros datos, también depende del estrés que hayan tenido tus antepasados. Esto cambiará la forma de pensar sobre nuestra relación con cada generación. Me hace sentir más cercano a mis hijos. Lo que yo haya experimentado en lo referente al medio ambiente tendrá algún tipo de legado en mis hijos y nietos. La ciencia de la herencia ha dado un giro. Estamos cambiando la opinión de lo que es la herencia. El misterio de los genes. Esta pequeña ciudad sueca puede que guarde la evidencia que provoque una revolución médica. Överkalix está escondida en los límites del círculo polar, inaccesible y remota. Ha estado aislada del resto del mundo durante la mayoría de su historia. Marcus Pembry ha viajado hasta aquí para encontrarse con su colega Olof Bigren. Creen que la historia que yace enterrada en estos cementerios puede ocultar la prueba de sus ideas radicales. Aquí tenemos al menos 2 generaciones. ¿En la misma tumba? En la misma. Este grupo de gente podría contribuir de manera radical a la forma en que nosotros entendemos la herencia. Han venido a este camposanto para encontrar a abuelas y nietas, abuelos y nietos. Gentes relacionadas que vivieron casi 100 años apartados y de forma totalmente distinta, descubriendo vínculos que confunden al pensamiento científico. Hasta ahora la herencia estaba solo en los genes, la secuencia del ADN. Yo sospecho que vamos a demostrar que la herencia es algo más que eso. Este es un nieto y estaba en nuestro estudio. Es la culminación de más de 20 años de trabajo. Y por primera vez, Pembry se enfrenta a la magnitud de su descubrimiento. Para mí, el venir aquí realmente me ha renovado, más de lo que esperaba. Me embarga la emoción. Estupendo. Marcus Pembry pertenece a un grupo selecto de científicos. Unos científicos que se atreven a desafiar la ortodoxia. Ellos creen que la vida de nuestros padres, abuelos e incluso nuestros bisabuelos puede afectar directamente nuestro bienestar.
a pesar de no haber experimentado ninguna de esas cosas por nosotros mismos. Para muchos, estas ideas son consideradas como una herejía científica. No se puede predecir. Lo importante es que serán esos descubrimientos. Lo único que puedes hacer es seguir tu instinto. La biología convencional siempre ha creído que nuestra herencia genética queda grabada en el momento de la concepción. En ese instante, cada uno recibimos un juego de cromosomas de nuestro padre y madre. Dentro de esos cromosomas están los genes, fragmentos de ADN codificado, la unidad base de la herencia. Después de la concepción, se suponía que nuestros genes estaban encerrados dentro de cada célula de nuestro cuerpo, protegidos e indemnes a la forma en que vivimos. Así que lo que haces con tu vida puede afectarte, pero tus genes permanecen sin contaminar, sin cambios para las futuras generaciones. En la genética clásica, tus padres y tus abuelos simplemente te pasan los genes. Las experiencias que han acumulado en su vida nunca se heredan, se pierden para siempre, ya que los genes se transmiten inalterables de generación en generación. La biología de la herencia era tranquilizadoramente un mero proceso, o eso parecía. A principios de los 80, Marcus Pembry dirigió el departamento de genética clínica en el hospital Great Ormond Street para niños. Trataba frecuentemente a familias en condiciones genéticas inusuales. Nos encontrábamos constantemente con familias que no se adecuaban a las normas, no encajaban en ningún patrón en el que se supone debían estar genéticamente. Así que pensabas en anomalías en los cromosomas y comprobabas los cromosomas si eran normales. Entonces tenías que empezar a imaginar qué podía subyacer ahí. Y te veías abocado a buscar una solución, porque las familias necesitaban ayuda. Cuantas más familias veía, más parecían romperse las reglas de la herencia. Enfermedades y estados que simplemente no encajaban en los libros de texto convencionales. Un estado en particular le llamó la atención: el síndrome de Angelman. Llamado así por Harry Engelman, el pediatra que primero describió el síndrome de Angelman. Se refirió a ellos como a unos felices niños marionetas, porque eso describe, de algún modo, las características. Tienen un movimiento algo vacilante cuando andan. Estos niños no hablan. Están seriamente incapacitados en cuanto al aprendizaje, pero son inusualmente felices. Están constantemente sonriendo. Este estado es causado por un fallo genético. Les falta una secuencia clave del ADN, eliminada del cromosoma 15. Y entonces nos topamos con una paradoja, y al mismo tiempo, el mismo cambio, el mismo fragmento del cromosoma 15 que ha estado claramente asociado con un síndrome totalmente distinto, mucho más leve en lo que se refiere a discapacidad intelectual, el síndrome Prader-Willi. Estos niños se caracterizan por ser muy flexibles cuando nacen, pero una vez empiezan a comer normalmente, desarrollan un apetito insaciable y se vuelven obesos. Lo que vio Pembry simplemente no tenía sentido. Aquí estaban dos enfermedades completamente distintas, el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, causadas exactamente por el mismo fallo genético. Así que teníamos una situación realmente extraña. ¿Cómo se puede admitir que el mismo fragmento puede causar síndromes diferentes? Y a Pembry le pareció como si la simple visión de la herencia empezara a desenredarse.
Pero sus dudas eran contrarias a la ola de optimismo que inundaba a la comunidad científica. A principios de 1990, el mayor proyecto jamás emprendido en biología estaba cautivando al mundo. El proyecto del genoma humano será visto como un excepcional logro en la historia de la humanidad. El proyecto del genoma humano iba a ser el éxito del siglo en el trabajo sobre los genes y la genética. Parecía como si el secreto de la vida estuviera en nuestras manos. La radiografía genética del ser humano, El mapa de casi todo el código genético humano. las instrucciones para crear a un ser humano. El genoma humano es como una Biblia en la que se ha anotado todo. Había esperanza y expectación porque una vez que teníamos este libro ante nosotros con todas las letras, simplemente teníamos que leer las páginas y podríamos entender cómo está hecho el cuerpo humano. Iba a ofrecer un notable adelanto en la comprensión de la biología humana a nivel molecular. La esperanza era que, una vez anotado el código, los científicos podrían encontrar la causa genética para la curación de cualquier mal. Podría ser el fin de las enfermedades como el cáncer y Alzheimer, Parkinson, diabetes. la lista no tiene fin. Veíamos a los genes de una forma muy mecánica. Pensábamos en ellos solo en términos de la secuencia de las letras. Estábamos tratando de entender cómo podríamos averiguar todas las letras que estaban en el libro. Los científicos estimaron que el genoma humano, el libro de la vida, contenía alrededor de 100.000 genes. Pero cuando empezaron a secuenciarlo, se dieron cuenta de que quizá podría haber 100.000 genes. Luego bajaron a 60.000 y después a 50. Bueno, poco a poco fue bajando a un número mucho menor. De hecho, descubrimos que el genoma humano probablemente no era tan complejo ni tenía tantos genes como las plantas. Eso nos hizo realmente preguntarnos, si en nuestra especie el genoma tiene menos genes que en estas otras, y en potencia nosotros somos más complejos, ¿qué ocurre? Ahora los científicos estiman que probablemente haya menos de 30.000 genes. Creo que ingenuamente, que seremos capaces de descubrir los componentes genéticos de las enfermedades más comunes, aunque resulte muy difícil. La idea de un gen, una enfermedad, no lo explica todo. 30.000 genes no parecen ser demasiados para explicar la complejidad humana. Debía de haber algo que se les había pasado por alto. Los indicios de lo que faltaba estaban en la curiosa paradoja de los síndromes Prader-Willi y Angelman. Dos males totalmente distintos causados exactamente por el mismo fallo genético. Cuando Pendry estudió el modelo hereditario de estas enfermedades, percibió algo aún más extraño. Lo que realmente importaba era el origen del cromosoma 15 que se había perdido. Si el fragmento estaba en el cromosoma 15 que el niño había heredado del padre, entonces tenía el síndrome de Prader-Willi, mientras que si el fragmento había sido heredado de la madre, padecía el síndrome de Angelman. Fue una gran sorpresa que el mismo fragmento de ADN que faltaba pudiera causar una enfermedad cuando provenía de la madre y otra enfermedad completamente distinta cuando procedía del padre. Era como si los genes supieran de quién provenían. Ahí hay un feto en desarrollo manifestando esta enfermedad. ¿Cómo sabe el cromosoma 15 de quién proviene? Debe de haber alguna etiqueta o impronta colocada en este cromosoma relacionado con la formación del óvulo o esperma de la anterior generación que diga: hola, vengo de mamá, o yo vengo de papá, y funcionamos de forma distinta. Así que esa es la clave, que aunque la secuencia de ADN es la misma, el diferente juego de genes es silenciado dependiendo de quién proceda, de la madre o del padre.
Eso demuestra claramente que hay mucho más en la herencia que una simple secuencia de ADN. Y nos dimos cuenta de que estábamos tratando con lo que ahora se conoce como el imprinting, o impronta genética. Y lo que esta impronta significa, en pocas palabras, es que los genes conservan la memoria de dónde proceden. Algo más, aparte del ADN, fue capaz de transmitirse a través de generaciones. Fue un tentador destello dentro de este mundo desconocido e inesperado. Una capa oculta que actúa y es capaz de controlar directamente el funcionamiento de nuestros genes. Significaba que la herencia no se ceñía solamente a qué genes se heredan, sino si esos genes estaban silenciados, apagados o en marcha. Puedes pensar en ellos como en un interruptor. Si enciendes el gen, la luz resplandece. El gen está activo y hace que la célula realice algo determinado. Si está apagado, todo está a oscuras. Está inactivo. El interruptor permanece encendido o apagado, y eso le da a la célula su identidad. La actividad de los genes estaba siendo controlada por un interruptor. La unión de una simple sustancia química que dictaba si el gen se apagaba o no. El hecho de que los genes estén encendidos o apagados se llama epigenética. La epigenética tiene que ver con los genes. No solo es importante la secuencia del ADN, la cual hemos estudiado mucho tiempo durante las últimas décadas, sino que ahora entendemos que, además, existe el fenómeno de la epigenética que permite que los genes se activen o desactiven. La epigenética explicaría cómo un ser humano puede ser creado con menos de 30.000 genes y por qué el proyecto Genoma no proporcionó todas las respuestas. Si realmente pusiéramos encima de todo a la epigenética, donde los genes son activados sucesivamente dentro de un cierto nivel, entonces tenemos una complejidad que se podría empezar a explicar en biología de forma más eficaz con la simple secuencia del ADN. Obviamente hay niveles adicionales de complejidad que ahora tenemos que entender y van mucho más allá del ADN. El próximo gran reto para la biología moderna es saber descifrar el código epigenético, entender todas las combinaciones de interruptores que existen. Un mapa químico preciso del genoma humano nos revela sorprendentemente muy poco sobre cómo actúa realmente. Transcribir el código de los genes, el proyecto Genoma, no es un final, sino solo un principio. ¿Y si la herencia no tiene que ver solo con el ADN? Si estos interruptores genéticos son tan importantes, ¿qué es lo que los activa o desactiva? Stephanie y Eamon Mullins tienen 2 hijos, Kieran y Charlotte. Cuando intentas quedarte embarazada y ves a tus amigas que lo consiguen y que tienen hijos, a medida que pasan los meses te sientes más y más desesperada. Los médicos le recomendaron un tratamiento in vitro. Solo en el Reino Unido alrededor de 8.000 bebés son concebidos cada año utilizando una técnica de reproducción asistida como la in vitro. Después del tercer intento, Stephanie se quedó embarazada de Kieran. En ese momento no nos hablaron de ningún riesgo para nosotros. Pero más adelante, cuando... Amén. Lo vamos a dejar hasta allí. Yo creo que hay cosas importantes ya que nos quedan. Si usted gusta, como le digo, puede buscarlo y continuar. Más o menos eso es un avance de unos 20 minutos aproximadamente, ¿verdad?
y usted va a encontrar el resto de las cosas que ellos dicen, pero como para todo está la palabra, ¿verdad? Entonces es mejor que lo veamos en la palabra. Entonces, básicamente, lo que ellos descubrieron fue el hecho de que no solamente es el que nuestros genes nos produzcan o determinen en nosotros el color de pelo, de nuestra fisonomía y ciertas cosas, sino que empezaron a ver, por ejemplo, que lo que decían al principio, ¿va? El cromosoma 15, que en algunos se dio la enfermedad de Angelman y para otros era la de Prader-Willi. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron a entender que dependía de dónde venían los genes, quién los había enviado, si papá o mamá, ¿verdad? Así era la enfermedad que determinaban, ¿verdad? Ahora, cuando usted va más adelante, se va a dar cuenta, porque ellos decían que era como un switch también, ¿verdad? Que encendía o apagaba o dejaba prendido prácticamente la información del cromosoma. Ahora, el asunto está en que ellos empezaron a darse cuenta que ya no solamente era de dónde venía, si de papá o de mamá, sino que qué cosas habían vivido tanto papá como mamá. Entonces, la situación está en que empezaron a ver, no se preocupe, hermano, empezaron a ver que el ambiente también influenciaba para que se dieran o no ciertas enfermedades, es decir, que se prendiera ese cromosoma, ¿verdad? Que daba lugar o da paso más bien a ciertas enfermedades o a ciertas situaciones en las diferentes ¿cómo se dice? Líneas genéticas, pues, ¿verdad? En nuestros hijos, en los abuelos, o más bien de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, así. Pero eso es la parte científica. Ahora, cada uno de los genes tiene memoria, ¿verdad? En nosotros, cada uno de esos genes tiene memoria. Así como la Biblia, y aquí es donde quiero empezar a introducirme, así como la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, porque en Juan capítulo 6, verso 63, usted lo puede buscar, dice, así como mis palabras tienen espíritu y tienen vida. Entonces realmente cuando dicen que los genes tienen memoria, están diciendo que los genes tienen espíritu. Y ahí vamos a empezar a desarrollar lo que quiero desarrollar. Vayan conmigo entonces a Hebreos capítulo 2, verso 14. Y vamos a leer del verso 14 al verso 18. Cuando lo tenga me dice amén y que el Señor nos ayude para poder explicar esto con respecto a la palabra, ¿verdad? Yo sé que esto le va a servir, hermano. A mí, sinceramente, me abrió el panorama de muchas cosas. Precioso. Hebreos 2.14. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a que todos lo tengan. Ahora sí. Ok. Hebreos 2.14 dice, así que, por cuanto los hijos, diga conmigo los hijos. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De genética. Porque nosotros somos hijos, según esto. Pero oiga lo que dice. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, cuando dice que Él, ¿quién es entonces? El Señor Jesús, claro. Pero si nosotros somos hijos, entonces ¿qué es Él? Es Padre. Entonces dése cuenta de dónde viene nuestra genética. Entonces dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, entonces aquí
voy a poner una palabra clave que es temor, ¿verdad? Temor. Pero este temor era de muerte, ¿verdad? O de la muerte. Ok. Dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces quiere decir que la muerte, la influencia de la muerte, lo lleva a uno a servidumbre. Usted va a encontrar que cuando ellos fueron a esa ciudad, allá en Suecia, ellos se dieron cuenta que en esa ciudad, como está muy aislada prácticamente tocando lo que es el polo, ¿verdad? Norte, usted se va a dar cuenta que dice que ellos padecieron hambres en determinados momentos, porque obviamente, pues, si estamos hablando del Polo Norte, estamos hablando que hay mucha nieve, ¿verdad? Entonces ellos sembraban y todo, pero hubo momentos de mucha escasez. Y entonces cuando hubo esos momentos de escasez, por ejemplo, las mamás tuvieron que soportar hambres. Y esas cosas influenciaron a los hijos. Entonces, ahorita veamos esto. Ok. Yo anoté esto en estos primeros dos pasajes. Aquí podemos notar que por medio del temor de la muerte, como consecuencia en la genética de las generaciones siguientes, incluyéndonos a nosotros, veníamos a estar en servidumbre. Entonces, el temor de la muerte lo lleva a uno a servidumbre. Y ahora se lo voy a exponer de la siguiente forma. ¿Por qué la gente en el mundo? Porque ahora entonces empezamos a hablar de que nosotros venimos de Dios, ¿verdad que sí? Como hijos. Y entonces, hermano, la Biblia dice que existen tres cosas que influyen o que pelean contra nosotros, contra las que nosotros peleamos, ¿verdad? Que es el mundo, la carne y el diablo. Esas son las tres cosas contra las que peleamos. Cuando hablamos de mundo no estamos hablando de la tierra, sino estamos hablando del sistema o de los sistemas que gobiernan dentro de la tierra. ¿Verdad que sí? Ok, cuando hablamos de la carne estamos hablando del sistema o de la voluntad que se desarrolla en nosotros mismos. Es decir, usted, su voluntad, pelea contra las cosas de Dios. Entonces vuelvo otra vez a lo que le decía. ¿Por qué motivo es que digamos hay quienes dicen, ¿para qué vamos a estar tanto tiempo en la iglesia? Porque es una pelea contra la voluntad suya. En contra de la voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué es esto? Porque mire, si nosotros, porque la gente lo ve, digamos la gente que no ha llegado a este entendimiento, dice, ¿para qué voy a ir a desperdiciar 2 o 3 horas de mi vida? ¿Verdad que esa es la palabra? A la iglesia. Si bien la puedo emplear, por ejemplo, en tener 2 o 3 horas extras de trabajo, con lo que voy a vivir mejor. Porque el temor de la muerte lo lleva a servidumbre. La gente dice, yo voy a trabajar unas horas extras, porque con esas horas extras yo puedo comprar pastillas de esto, me puedo hacer botox, me puedo hacer implantes, me puedo tomar, ¿cómo se llama la cosa esa que compramos ayer? Crambucha o como se llame, ¿va? ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Voy a hacer ejercicio, en vez de estar metido ahí en la iglesia, mejor me voy 2, 3 horas al gimnasio. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte.
por el temor a la muerte. Porque cada día que pasa, entonces uno dice, no, me estoy poniendo viejo. Entonces yo lo que no quiero es morirme. ¿Y qué pasa entonces? Influye en mi genética porque yo me vuelvo a servidumbre a causa de la muerte. Entonces viene el Señor y dice, yo lo que voy a hacer es que voy a destruir porque por eso le decía, cuando va usted más adelante se va a dar cuenta que entonces los medios ambientes o el medio ambiente que rodea empieza a influenciar la genética. Eso lo dicen ellos ahí, no lo digo yo, pero yo lo veo en la Biblia. Porque entonces el Señor viene y lo que hace es que viene a quebrantar el sistema de la muerte que tiene a la gente bajo servidumbre. Ok, entonces, sigamos aquí. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y yo decía, ¿por qué no socorrió a los ángeles? Porque ellos vivían dentro del medio ambiente de Dios. Mientras que nosotros no. Claro, Abraham sí, había un huerto en el que él estaba y el Señor descendía. Pero fue engañada la mujer en sus sentidos y obviamente fueron destituidos y por eso dice la Biblia, por cuanto fueron destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron. Entonces quiere decir que el ambiente de Dios ya no estaba en los hombres. Entonces, para destruir esa servidumbre, y eso usted lo puede encontrar cuando Moisés viene y le habla al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que le adoren, para que le sirvan y para que le hagan fiesta. 3 cosas. Es decir, los iba a trasladar Dios, porque ¿cómo estaban? Bajo servidumbre. Estaban ellos, hermano, bajo el temor de la muerte. Eso es lo que Egipto representa al mundo. Y entonces el mundo, hermano, que es un ambiente, ejerce el temor de muerte. Y entonces la gente se esclaviza a las cosas del mundo. Por eso es que usted ve gente esclavizada con el trabajo, gente esclavizada con el deporte, gente esclavizada con la maldad, gente esclavizada con etcétera, todo eso. Y entonces vengo a ver yo que la palabra dice que el amor al dinero, no dice el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque realmente lo que envuelve el sistema mundo es el dinero. Y el Señor lo compara porque dice que es un señor. Nadie puede servir a 2 señores. Y entonces se refiere y dice, o sirven a Dios o sirven a las riquezas, dinero. Entonces quiere decir, o están en el ambiente de Dios o están en el ambiente del mundo. Cualquiera de los dos los va a influenciar. Solo que el ambiente de Dios nos lleva a servicio, no a servidumbre. Y no nos lleva a muerte, sino nos lleva a vida. Porque la genética, y por eso dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron, ya al decir hijos implica genética. Participaron de carne, entonces él también participó. ¿Para qué? Para que entonces en ese cuerpo fuera quebrantada la muerte. Y ya no estuviéramos bajo la servidumbre del mundo en esta carne. Sino que pudiéramos entender que si nosotros podemos empezar a vivir en el ambiente de Dios otra vez en nuestra vida, vamos a alcanzar el servir y tener vida en abundancia. Acompáñeme por favor así rápidamente, ahorita vamos a seguir leyendo. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 3. Mire hermano, esto es pero tremendo, tremendo, tremendo. Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ambiente de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que ¿qué? ¿Que el que qué? Genética. El que no nace de nuevo. Cuando, genéticamente hablando, hasta donde habían encontrado, cuando recibe uno toda la Biblia interna en la concepción. Y entonces el Señor está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que vuelvas a ser engendrado. Es necesario que tus genes sean cambiados. Para que entiendas que no proviene sino de arriba. Entonces, oiga, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué cosa? Ambiente de Dios. Lugar de Dios. Entonces ahí nosotros, cuando nacemos de nuevo, es cuando empezamos a entrar, o cuando entramos, cuando vemos más bien, hermano, por primera vez, las cosas, el ambiente de Dios en nuestras vidas. Claro, por eso, hermano, aquel que es recién convertido, ¿sabe qué hay que hacer? No permitirle que se vaya a contemplar otra vez el mundo. Sino por eso es que muchas veces la gente dice, lo que pasa es que él es recién convertido, está en su primer amor. Así deberíamos de estar todo el tiempo. No deberíamos de perder la vista del lugar de Dios. La gente recién convertida quiere cultos como los quiere su pastor de lunes a lunes. 365 días del año. ¿Sabe por qué? Porque descubrió el ambiente de Dios, donde su genética está siendo transformada y cambiada. Donde dice la Biblia, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá enfermedades. Donde el árbol de la vida, eso es lo que nos va a dar vida, y dice que las hojas serán de medicina para todas las naciones. Entonces, hermano, la Biblia habla de epigenética. Yo solo se lo estoy exponiendo nada más. Y entonces dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué ambiente necesita para poder entrar al reino? ¿Ah? Sí, pero ¿qué necesita? ¿Qué cosas influencian? Mire, si por ejemplo, ahí va a encontrar agua y espíritu. Porque usted va a ver en ese documental que dice que, por ejemplo, las hambres, el tipo de comida. Usted ha visto hasta un comercial que dice, eres lo que comes. ¿Verdad que sí? Y ponen a un cuate así vestido de hamburguesa porque solo eso come, ¿va? Y después ponen a una señorita así bien espigada porque come cierto cereal. Y cuando usted va a ver, se va a dar cuenta que, por ejemplo, esos tiempos de hambre influenciaron. Pero también los tiempos en los que comieron influenciaron. Digamos, ahí sale una persona que estuvo para lo del 9/11 y entonces lo vio de cerca. Y le vino un estrés muy fuerte, al grado que tuvo que moverse de Nueva York para otro lugar más tranquilo. Pero estaba embarazada. Y entonces empiezan a investigar, obviamente pues los científicos querían ver qué había sucedido y entonces esta persona pues permite que la empiecen a investigar y se dan cuenta que su hijo, que tiene creo como 3 o 5 años, ahí lo va a ver usted, tiene momentos de estrés en su vida, sin haber vivido eso. Y entonces, yo digo, Dios mío, entonces, ¿qué necesitamos? El ambiente de Dios.
Por eso dice la palabra, hermano amado, que el mundo lo que trae consigo son afanes. Eso está en la parábola del sembrador. Porque ¿desde dónde empieza todo? Desde el momento en que somos semilla. Y la palabra semilla es esperma en griego. Entonces nosotros, tanto del óvulo como del esperma, recibimos 23 y 23 cromosomas. Es decir, nuestra genética está contenida ahí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El ambiente espiritual para entender que el cromosoma de Dios, o los cromosomas, la genética de Dios está contenida dentro de la palabra misma, porque esta palabra es el esperma de Dios, que nos va a llevar a tener un ambiente diferente. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, pero usted está hablando de los genes del padre, y entonces, ¿quién es o dónde encontramos a la madre? El Señor Jesús, un día, llegaron, tal vez me lo pueden buscar, por favor, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y él dijo, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que están aquí porque estos hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que me escuchen a mí. Entonces, ¿dónde está la madre? En hacer la voluntad del Padre. En oír la voz de Cristo para nuestras vidas. Cuando usted y yo, hermano, hacemos la voluntad del Padre, y parte de la voluntad del Padre es, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. El mundo no tiene la costumbre de congregarse para buscar a Dios. Entonces no es una madre porque no tiene esa voluntad de oír al que envió el Padre. Y por tanto entonces empiezan las enfermedades, porque si en este cromosoma 15, yo no sé cuál de los dos, pero voy a poner un ejemplo nada más, si el padre fuera el que determina esta enfermedad y la madre esta, entonces la gente va a estar siempre enferma. Porque aun cuando el padre, y ahora me aclaran muchas más cosas, porque la gente dice, pero si en la Biblia está escrita, ¿por qué estoy padeciendo de estas enfermedades? Porque la madre que está contenida en ti para hacer la voluntad del Padre, no la hace. Entonces te está tocando los genes, tú mismo te estás permitiendo, con el ambiente en el que vives, estás trastocando tus genes para tener esas enfermedades. ¿Sí me voy a entender, hermano? Perdone que no estoy molesto, sino que estoy emocionado, es que la verdad es que esto es tremendo, hombre. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué se necesita? Palabra y lugar donde el Espíritu se mueva. Para que entonces nosotros podamos entrar al ambiente de Dios, al ambiente de reino de Dios. Le iba a dar un ejemplo, pero mejor no está muy bueno. Bueno, o tal vez sí va. ¿Qué se necesita para entrar aquí, a este lugar? Visa y transporte. Bueno, usted póngalo por otro lado, si bien me entiende la parábola, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entonces para entrar al ambiente de Dios? Agua, palabra y espíritu. Sigamos, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, sigamos. Verso 11. Bueno, dejémoslo ahí. En el verso 12 no dejémoslo ahí, sino que el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, eso es para entenderlo aquí. Pero continuemos. Mire, volvamos a Hebreos, capítulo 2, verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
¿En qué momento nosotros nos volvimos descendencia de Abraham? Cuando el Señor le dijo, sal, ven aquí, te voy a llevar lo llevó a un lugar alto. Le dijo, ¿puedes ver las estrellas? Cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. Estaba hablando de descendencia del cielo. Después le dijo, ¿puedes ver el polvo que hay? Cuéntalo. Así va a ser tu descendencia aquí. ¿Puedes ver la arena del mar? Cuéntala. Así va a ser tu descendencia también. Otro tipo de herencia. Entonces nosotros entramos en la herencia de Abraham. Por eso, estuvimos en la genética de él desde el principio. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque Abraham no era judío. Abraham no era hebreo. Abraham venía de Ur de los Caldeos. Es decir, era pagano. Pero Dios sembró en él lo que después iba a ser toda una descendencia. Que iba a influenciar, porque mire hermano, es que el ambiente en el que vivió, bendito sea Dios y bendito sea también Abraham, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que por cuanto creyó le fue contado por justicia para él y las generaciones. Ahí estamos usted y yo. Al hermano, que Dios bendiga a Abraham sinceramente por haberle creído al Señor. Porque por haberle creído, usted y yo estamos alcanzando bendición. Venga conmigo, por favor, a este pasaje. Acompáñeme. Voy a ver si lo apunté por aquí. Creo que sí, o espero que sí. Vamos a ver. Dios mío, ¿dónde lo dejé? No lo encuentro, pero tal vez usted me acompañe, o tal vez no lo copié, ¿verdad? Donde dice que no lo copié. Donde dice que el Señor visita la maldad. O sea, yo creo que aquí sí. Hasta terceras y cuartas generaciones. A ver si lo encuentro más. Sí. Gracias, léelo, por favor. Amén. Éxodo 34:7 dice, 34:6, iba pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y luego? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Okay, hay un pasaje paralelo, me parece que es donde dice que hasta 1000 generaciones. Tal vez sí lo podemos buscar. O ahí mismo está. Entonces, he ahí el por qué nosotros alcanzamos bendición. Porque Abraham se movió dentro del ambiente llamado fe. Cuando usted y yo nos movemos en el ambiente llamado fe, entonces nuestras obras, oiga bien, nuestras obras son contadas dentro de la justicia de aquel que hizo la obra. Porque como no es por obras la salvación, entonces tenemos que acudir a aquel que hizo una sola obra, que es el que participó de carne y de sangre para destruir el ambiente muerte, a fin de que saliéramos de servidumbre y nos convirtiéramos nosotros en siervos, pero al mismo tiempo libres. ¿Sí me doy a entender? ¿Lo tienen ahí? El de millares, el de miles. A ver, alguien ahí que lo lea. Allá lo tienen los hermanos, acá y acá. 3 opciones. Deuteronomio 5:9.
No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, a millares hasta 1000 generaciones, dicen otras versiones. En Crónicas también, ok. Entonces, ahí están, ¿verdad? Todos los pasajes que usted quiera. Hermano, nosotros alcanzamos misericordia de Dios hasta 1000 generaciones porque alguien se mantuvo en el ambiente de Dios. Sigamos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ok, voy a dejar hasta ahí, voy a seguir en otros versos, porque quiero dejar de último ese verso que está ahí en Hebreos 2:18. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio 5:9. Creo que ese es, obviamente, ¿verdad? Sí. No te postrarás, sí lo tenía aquí, pero es que lo tengo en la versión de Martín Nieto, porque me interesó. No te postrarás ante ellas, hablando de ¿cómo se llama? De idolatría, pues yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga las faltas de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga eso, la influencia de lo que sucede, porque cuando habla de maldades no está hablando de cosas genéticas, está hablando de cosas externas, porque la maldad es algo externo. Sus papás no infunden en usted maldad. Cuando sus padres se unen, no lleva un gen de maldad usted, sino que lleva un gen que sí puede estar como ese switch, que la maldad externa lo puede encender en esa maldad. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces por eso el Señor dice aquí, yo soy un Dios celoso que castigo las faltas de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me odian o me aborrecen, dice otras versiones. Es decir, hay gente que aborrece a Dios. ¿Qué es aborrecer? ¿Ah? Es menospreciar, es desechar. Entonces, todos aquellos que aborrecen a Dios son los que lo desechan, los que no quieren saber nada de Él, los que no llegan a obedecer, o los que no obedecen según la justicia en el ambiente de reino. Por eso le vuelvo otra vez a repetir ese pasaje, que es el que tal vez me viene más a mente. Si nosotros nos dejamos de congregar, entonces ¿qué estamos haciendo? Menospreciando, aquí dice odiando, pero estamos desechando el ambiente de Dios. Y eso lo pueden pagar nuestros hijos, porque epigenéticamente hablando va a influir sobre de ellos. Por eso hay otro pasaje en la palabra donde dice, yo me olvidaré de tus hijos por cuanto tú te olvidaste de mi enseñanza, y esa enseñanza es doctrina también. Tal vez lo buscamos, por favor, me parece que está ahí también en Deuteronomio, si no estoy mal, pero si no, veamos dónde está. Dice que él va a olvidarse de sus hijos, por cuanto ellos se olvidaron de su enseñanza. Pero por mientras yo sigo aquí. Y hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted y yo amamos al Señor, guardamos sus mandamientos, es decir, los obedecemos, seguramente nuestras generaciones, por esa influencia espiritual, van a alcanzar ser salvos, van a alcanzar las bendiciones, van a alcanzar no perderse.
Mire, hay un pasaje donde dice, allá en Proverbios, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, oiga bien, de niño, aquí lo voy a poner, de niño a viejo. Pero ¿qué pasa aquí? Hay un intervalo, o intervalo como dicen algunos, donde está la adolescencia, la pubertad o como se le llame, la adultez también, en el que si, aunque haya recibido la instrucción, pero de alguna manera nosotros como madres no hemos cumplido a cabalidad la voluntad, podemos dejar en ellos, en ese cromosoma, dañada esa situación y se pueden desviar. Sin embargo, la premisa es que el Señor al final va a tener misericordia de ellos. Esa es la bendición de las 1000 generaciones que están dentro de la epigenética. Entonces, si usted tiene ahorita tal vez por eso dice la Biblia, cree, si crees tú serás salvo tú y tu casa. Porque el ambiente que usted lleva, hermano, por Dios santo, es que esto es tremendo. El ambiente que usted lleva después de haberse congregado a su casa, influye en sus generaciones. La gente después de un partido de fútbol donde se agarró medio mundo, donde no ganó su equipo, donde al salir empieza a discutirse con otros, ¿cómo cree? ¿Qué ambiente cree usted que llevan a su casa? Llega a agarrar el niño en la mínima situación que haga, tal vez botó un vaso con agua, hermano, y ensució ahí y lo va a agarrar a patadas y va a abusar de él. Porque el ambiente que lleva está afectando a sus generaciones. Va a agarrar a la mujer a trompadas porque el ambiente lo está afectando. Y su genética va a afectar a sus hijos, porque entonces el hijo va a pensar que pegarle a su mujer es correcto. Pero cuando nosotros, hermano, vivimos en el ambiente de Dios, porque la Biblia dice, allá en 1 Corintios me parece que es, donde habla y dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si esas 3 cosas se mueven en medio de nosotros y nosotros llevamos ese ambiente a la casa, ¿cómo cree que van a ser nuestras generaciones? Esas generaciones van a ser llenas de justicia, de paz y de gozo. Porque está ese ambiente de reino dentro de nosotros, nos está influenciando a nosotros y a donde depositamos nuestros genes. Llega conmigo, por favor, a 1 Corintios 10:1. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Santo Dios. ¿Sí me soporta? 1 Corintios 10:1, porque no quiero que ignoréis, hermano. Tengo tanto que hablarle de esto, hermano. Perdóneme, oye, ya voy a terminar. Vamos a entrarle a lo que sigue. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga esto. Póngale cuidado a esto. Todos. Diga conmigo todos. Ok. Comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Es decir, Cristo mismo, que es la roca. Ahora, usted y yo debemos de leer hasta el verso 22 para poder entender la situación, porque se va a dar cuenta, yo lo sinteticé en esto, quiero leérselo así rápidamente, porque como el tiempo nos apremia. Entonces, leemos hasta el verso 22 y vamos a ver que la influencia del medio ambiente que recibieron en Egipto era de incredulidad, de rebeldía y de desobediencia, y todo ello a causa de la esclavitud que tenían.
Porque no se recuerda usted, hermano, que estando ahí en el desierto, unos dijeron, ¿a qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos regresamos mejor a Egipto? Ellos estaban influenciados por lo que habían vivido allá. Y entonces hubo rebeliones como las de Coré, por ejemplo. Hicieron un becerro de oro, volvieron a la esclavitud, y eso quiero tocarlo así rápidamente. Y entonces dice, son claros los versos que dicen que algunos, después de los versos que hemos leído, algunos, es decir, no todos, tuvieron esa influencia. Porque otros, en cuanto empezaron a comer del pan del cielo, beber del agua de la roca y vivir bajo la nube, es decir, bajo el ambiente del cielo, la presencia de Dios, y oiga bien, en su gran mayoría todos los que eran niños. Porque lea usted de esa generación que salió, así dice la Biblia, no lo digo yo, de la generación que salió de Egipto, solamente 2 llegaron. Que eran Josué y Caleb, solo ellos. ¿Sabe por qué? Porque entonces hoy entiendo a través de esto por qué ellos sí llegaron. Porque dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. Vivían en un ambiente distinto. Y por eso llegaron, su genética se mantuvo. Hoy entiendo entonces tal vez por qué Noé, hermano, pudo decirle al Señor que él era el único. Dentro de toda aquella generación dice que había perversión, había gigantes y un montón de cosas. Es decir, todo lo externo. Y su genética fue la única que se halló libre de esas cosas. Porque él se mantenía en la presencia del Señor. La presencia del Señor es la que nos influye a nosotros. En nuestra genética y en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro 1:18, voy volando, hermano, porque me urge terminar. Espero que seguirlo desarrollando, pero me urge verlo con usted. Primera de Pedro 1:18. Aquí va a tener que leer usted en su casa, por favor, desde el verso 13 hasta el 25, para poder tener ese contexto. Sabiendo que fuisteis, verso 18, rescatados. No, hermano, ¿sabe qué? Voy a dejar esto mejor para seguirlo viendo después. No me va a alcanzar. Tengo, de verdad se lo digo con todo mi corazón, hay mucho que ver aquí. Mejor dejémoslo hasta acá. No quiero abusar. Lo vamos a dejar como parte del... Léalo usted en su casa. Sí, tendrá que ser hasta el viernes, primero Dios, ¿verdad? O si quiere el miércoles que es aquí, lo tocamos, ¿verdad? Ok, entonces le expongo el miércoles si Dios así permite. Pero quiero volver entonces y voy a pedirle a mis hermanos que van a ministrar la cena y del piano, si me pueden ayudar, por favor. Quiero terminar leyéndole Hebreos 2:18, donde estábamos al principio. Sabemos que Cristo, desde el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, oiga bien, padeció siendo tentado. Las tentaciones son ambientes espirituales. Por eso dice la Biblia, nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano. Son 4 cosas, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas, huestes espirituales. Y obviamente los otros 3 enemigos que también influencian, hermano, el mundo, la carne, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque es decir, oiga, participó de carne
y de sangre, pero participó entonces de muerte, para vencer a la muerte. Y él mismo lo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, por medio de ese glorioso evento de la muerte del Señor Jesús, el cual anunció, porque Él lo dice, 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante: cada vez que os reunís para tomar la Santa Cena, la muerte, diga conmigo, la muerte, con ganas, la muerte del Señor anunciáis. ¿Sabe por qué? Porque entonces Él lo que hizo fue que desquebrajó el imperio de la muerte para sacarnos de servidumbre, y en vez de poner temor a la muerte, lo que puso fue temor a Dios. Para que no fuese, bendito sea su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, esto es a donde yo quiero llevarle ahorita al final. Recordamos la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que entonces, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, como lo que estamos haciendo es también participando de muerte. Pero recuérdese que cuando se participa de muerte, salimos de esa muerte y salimos de la servidumbre y entramos entonces, déjeme ponérselo aquí por favor, así en grande, entramos nosotros a esto, de aquí salimos y somos metidos entonces al temor de Dios. Isaías capítulo 11 verso 2 dice que uno de los 7 espíritus de Dios es el temor de Él, que es el principio de la sabiduría. Usted y yo queremos ser sabios, entonces tenemos que tener temor de Dios. Y eso viene a darnos a nosotros, a meternos al reino, imperio o como usted quiera llamarle, de servicio y de vida en Cristo Jesús. Porque cuando iba a dar la Santa Cena, el Señor vino, tomó una toalla, se la ciñó y le dijo: te voy a lavar tus pies. Servicio. Los metió al servicio, enseñándoles que la Santa Cena iba a influenciar sobre su genética, ya no para hacer servidumbre, sino para servir a los demás. Y entonces, después de eso, les repartió la cena. Y en la cena, cuando nos dijo a nosotros: métanse a la muerte en mi cuerpo, no solos, en mi cuerpo. Cuando usted y yo participamos de la cena, lo que hacemos es que nos hacemos uno en la muerte de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que también entonces somos llevados a resurrección en Cristo Jesús. Porque por Él, hermano, Él resucitó, y eso es lo glorioso de todo esto, aleluya, que resucitó, eso es lo glorioso. Por eso nos dio su bendita Santa Cena, su bendito cuerpo, nos lo dio para que nosotros muriéramos en Él y ahora podamos resucitar con una nueva genética. Con una nueva forma, una expectativa diferente de vida, hermano, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Póngase de pie esta mañana. Donde Él, hermano, está reinando, donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu, cuando nos movemos en el Espíritu, cuando estamos en el Espíritu, cuando nuestro ambiente, lo que anhelamos, lo que deseamos es su palabra, cuando deseamos, hermano, buscarle, cuando deseamos orar, cuando deseamos estar con los hermanos, hermano amado. Ese es el ambiente espiritual que Dios quiere para ti y para mí y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Te adoraré,
Oh, bendito sea tu nombre, Padre precioso. Un culto de adoración. Dios hoy nos trajo con un propósito, que entendiéramos aún más, tal vez no a cabalidad, pero que entendiéramos que esto es terrenal. Morir a las cosas de la carne es terrenal, para que entonces vivamos y contemplemos lo espiritual. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, y en el nombre de Jesús, yo bendigo y te doy gracias, Padre, como tú hiciste, mi Señor Jesús. Tú diste gracias por los elementos. Yo te doy gracias también, Señor, por el pan y por el vino. Así como tú los repartiste, los partiste y los diste a los tuyos, Señor, así hoy los repartimos, Señor, en el nombre de Jesús. Repartámoslo, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Y hoy, en el momento en el que tú y yo participamos de la cena del Señor, entonces nuestra genética está siendo cambiada por el Padre. La genética del poder está destruyendo la muerte, y ya no vamos a temer a la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía tremendamente: si vivimos, para Él vivimos. Pero óigalo bien, óigalo bien. Si vivimos, para Él vivimos. Pero dijo también: y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, óigalo por favor en el nombre de Jesús. Sea que vivamos o que muramos, lo voy a poner así: si hemos participado de este glorioso evento, de su muerte y de su sangre y de su cuerpo, entonces de Él somos, para Él somos y por Él somos. Ya no vamos a tener temor a la muerte. Ya no vamos a tener temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque entonces la genética, oiga bien, oh hermano, qué tremendo es esto. La genética que Él puso, y por eso hizo el cambio de sacerdocio, oiga bien, por eso hizo el cambio de sacerdocio. Porque el sacerdocio que Él vino a poner fue el sacerdocio de la tribu de Judá, y entonces, hermano, ya no fue el cordero, sino el león de la tribu de Judá. Así que cuando participamos de la Santa Cena, ya no temeremos a la muerte, porque la genética en nosotros, hermano, está siendo cambiada, transformada, en gente que ya no teme, en gente que no es temerosa, timorata, en gente que no se deja vencer, sino por la palabra, por la fe, ha vencido al mundo, porque eso es lo que la Biblia dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que a usted se le va a quitar, hermano, ay hermano, no hable por favor de la muerte, ay hermano, no hable de la eternidad, quién sabe dónde la vamos a pasar. Hoy sabemos dónde la vamos a pasar. Hoy sabemos que aunque muramos o vivamos, de Él somos, en Él estamos, para allá vamos, y no podemos ya tener temor. Porque este es todo un ambiente espiritual en la Santa Cena, donde tú y yo recibimos una genética de valientes, donde recibimos una genética, hermano, de leones, donde ya no retrocedemos, una genética de vivientes, una genética de dioses con D minúscula. Por eso dice la Biblia que en torno a Él se reúnen los Elohim. Orrakanamasto kashaharaba sorekendo riba soharaba kandarama prairaket.
Y rabacanda brasajarabaquendo rebasojaravaquero. Porque entonces nos congregamos en la congregación de los justos, de los espíritus hechos perfectos. Y rabansoramai salava y kanda rabasama kiralama praera rebastori mai salava kendo. En el nombre de Jesús, esta muerte que hoy nosotros, la muerte de Cristo que hoy anunciamos, es la que nos va a permitir, hermano, ser revestido de incorruptibilidad. Porque así fue Él revestido de incorruptibilidad. Hoy te están haciendo, hoy te van a hacer una transfusión de sangre. Y te están, hermano, vistiendo el ser interior para que al final solo nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, para participar entonces de la gloria que Él tiene por su gran misericordia, y salir entonces del ambiente de la muerte y entrar por completo a plenitud al ambiente de la vida que es Dios mismo, el amado Jesús, nuestro amado, y su Espíritu Santo, donde reina la justicia, la paz y el gozo que están establecidas en su reino. En el nombre de Jesús. Pero entonces déjeme decirle algo en esta hora. En el nombre de Jesús, déjeme decirle algo. Donde obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesús, puesto en la cruz, aclarando con la justicia suya, dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y por eso dice la Biblia que nuestra justicia, oiga bien, nuestra justicia no va conforme a la justicia de Dios. Porque en nuestra justicia el que nos daña irremediablemente no tiene perdón. Pero el Señor Jesús dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, de nada sirve. Si vuestro amor es como el de los fariseos, que ama al que les hacen, a los que les hacen bien, de nada sirve. Por eso debéis de amar a los que mal os hacen y pagar con bien. Por eso dice el Señor: amad a vuestros enemigos. Y claro, no se refería al diablo. Se refería a aquellos que nos vituperan. Se refería a aquellos, incluso dentro de nuestros mismos hermanos, como le pasó a José. Pero al final los perdonó. ¿Y sabe qué? Todos juntos entraron a la tierra de Gosén, el lugar de paz, el lugar de tranquilidad, el lugar de abundancia. Orra que no más toca shaharabasama kandarabasama. Por eso, en tu justicia y mi justicia, no puede obrar la justicia de Dios. La justicia de Dios obra cuando nosotros somos suficientes para amar al que nos dañó, para perdonar al que nos hizo mal, y para óyeme bien, y para sembrarle bien aunque nos haya hecho mal. Y por eso vuelvo a esto. El cromosoma del Padre nos habla y nos dice: si das perdón, entonces yo te puedo perdonar y no vas a tener ninguna enfermedad. Pero lastimosamente, como madres, entiéndame bien, por favor, como madres, a la manera en que se lo expuse, seguimos enfermando nuestra vida. Porque es nuestra justicia la que va en esa genética, aunque tengamos la genética del Padre incluida. Así que si tu justicia sigue obrando en ello, en tu justicia,
la del Padre, no puede orar. Y por eso, dice la Biblia, hay enfermos, por eso hay debilitados, y por eso hay quienes mueren o duermen. Porque no se metieron como madres a hacer la voluntad del Padre, del que envió a su Hijo Jesús, para que le oyésemos, le atendiésemos y le obedeciésemos en todo lo que Él dice, por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el genoma, es el gen del Padre, que se mete hasta el interior de nuestros huesos. Es lo que la Biblia dice, su palabra llega hasta el interior de nuestros huesos, porque el Espíritu ahí es donde vive, donde se producen los genes del hombre. Oh, así que usted y yo debemos de actuar, debemos de perdonar, debemos de pedir perdón. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron, el daño que me hicieron. La verdad no sé, pero le voy a decir algo más, tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es que decirle que si usted quiere seguir debilitado, si usted quiere seguir con enfermedades, si usted quiere seguir con su caminar en el Señor cojeando, si usted quiere seguir en el Señor, hermano, trastrabillando, si usted quiere seguir con esas debilidades espirituales, físicas, mentales, esas enfermedades en el alma, esas enfermedades en su espíritu, porque el espíritu se enferma de algo que se llama amargura. Entonces siga así, sin hacer la voluntad del Padre, aunque tome la Santa Cena. Por eso dice la Biblia que el que come indignamente, nadie se hace digno sino solo por la justicia de Dios. El que come indignamente del pan y bebe del vino, así indignamente, solamente dice la Biblia, come juicio y bebe para sí. Es todo lo que sucede. Pero si usted y yo, santo es nuestro Dios, si usted y yo obramos en la justicia de Dios, vamos a salir de toda enfermedad, de todo debilitamiento. Es más, le voy a decir algo. Vamos a salir de ese hoyo de muerte al cual muchos han sido tratados de ser enviados. Esa muerte espiritual, ese no deseo de buscar a Dios, ese no deseo de buscar su palabra, ese no deseo de orar, ese no deseo de seguir haciendo, de congregarme, de obrar en las cosas de Dios, de buscar al Señor día con día, hermano, eso te está llevando a morir. Retén lo que tienes antes de que se mueran estas cosas. Porque solo en ello vamos a alcanzar la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, con todo mi corazón. De verdad lo anhelo con todo mi corazón. Oh, rabasa halamando rebasto kashaharabasa kiralama praira kendo rebaso hakeiro. El orgullo, la altanería, la autosuficiencia, son cosas que no nos permiten disfrutar de la justicia, de la paz y del gozo que implican el reino de los cielos. Por eso dijo el Señor Jesús, aprendan de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Irán a lugares de delicados pastos donde puedan reposar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Espero que todos tengamos ya el pan y el vino, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tal vez si se pone de pie por favor en esta hora, lo vamos a hacer, diría yo, diferente en este día. La noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, por cuanto Él participó también de lo que los hijos estamos participando. Haced esto en memoria de mí. Yo le pido en el nombre de Jesús, una vez más, no coma juicio, ni beba para usted mismo, sino vea cómo obrar en la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Santo, santo, santo. Santo eres tú, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La nueva genética de mi sangre, el nuevo ambiente para que tus genes se desarrollen bien, diferente al del mundo, diferente a las influencias de nuestros padres en la vida biológica. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre de Jesús, papito precioso, hoy venimos a participar, Señor, de tu sangre, Señor amado, que nos va a cambiar de ambiente. Le voy a decir algo para el que cree y para el que quiere creer. Hoy, en esta congregación, este día, el ambiente espiritual es cambiado, porque de aquí en adelante vamos a vivir experiencias cuales nunca hemos tenido en el Señor. De aquí en adelante, los frutos, las manzanas que nos sustentarán serán mayores hasta llegar a la alcoba de Dios. Y eso lo hace la sangre del nuevo pacto. El ambiente en el que el Señor nos va a meter es en un ambiente como en el del principio, donde 4 cosas equilibraban al pueblo. Se deleitaban en la doctrina apostólica, participaban en la comunión unos con otros, partían el pan entre ellos y las oraciones eran incesantes. Así que el que lo cree conmigo en este nuevo pacto, yo le pido que bebamos juntos en el nombre de Jesús, sabiendo que no es vino,
aunque eso le sepa en su paladar, pero que al entrar por la fe está siendo cambiado en una genética diferente, la genética de Cristo, el ambiente espiritual por medio de Él y de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bebamos juntos. Oh, bendito, bendito, bendito. Esto que hoy hacemos va a influenciar a nuestras generaciones. Esto que hoy hacemos influencia a nuestras generaciones para que sean salvos, para que amen al Señor, para que deseen ser ministros, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Una influencia de poder. Como no sabemos exactamente el día y la hora, nuestros hijos van a seguir anunciando su venida hasta que eso se dé, aunque yo creo que estamos demasiado cerca para que ello se dé. Tal vez en unos cuantos pocos años, quizá tal vez en unos meses, quizá tal vez en algunos días, u horas tal vez. Pero sabe, de lo que sí estoy seguro, es que esto que usted y yo hoy hacemos con convicción, con conocimiento de su palabra, creyendo, va a influenciar a nuestras generaciones. Y el ambiente de su casa va a cambiar. Y el ambiente de esta casa ya ha sido cambiado. Y ese ambiente es el que usted va a llevar a su casa. Tal vez el enemigo va a querer, por medio de boca de otros, hacerle pensar que no es así. Pero como la vida está en la boca del Señor, es así como Él lo ha llamado, un ambiente de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado hoy, con mayor potencia, con mayor influencia, en nosotros y en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y hasta 1000 generaciones. Así como en la casa de Abraham, donde hoy usted y yo, por aquello que le fue contado por justicia, alcanzamos ser hijos de fe.